Bueno, chicas, vamos a aprender la clase de hoy a realizar la moldería para dos transformaciones vamos a ver. Una musculosa, como tenemos acá en la imagen, y una remera con manga, como tenemos acá en esta otra imagen. Vamos a arrancar por la musculosa, que es lo más sencillo. Para poder hacer la musculosa, yo necesito tener dos referencias. El largo deseado que yo quiero de la remera y la altura del escote, ¿sí? Si no se acuerdan cómo se toman las medidas, por lo menos esas dos que acabo de nombrar, después adjunto video para saber cómo se tomaban las medidas. Esto ya lo habíamos visto en clase. Bien, lo primero que hacemos, yo acá lo que hice fue colocar lo que vamos a necesitar. Largo, ubicar el bretel, altura del escote. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el largo de la remera. Siempre me voy a apoyar en la base, en este punto que tengo acá. Voy a agarrar la regla o voy a agarrar el centímetro y voy a medir el largo de la remera. Me puede quedar más abajo del molde, me puede quedar más arriba. Vamos a suponer que yo la quiero más cortita, la quiero ahí. ¿Qué voy a hacer? En el molde tamaño real voy a medir cuánto tengo desde la marca al borde de la cadera, voy a volver a repetir la misma medida y voy a trazar una línea. Esta misma referencia que yo tengo de este lado la voy a trasladar a la espalda para que queden las dos iguales. Ahora bien, necesito definir el bretel. Lo que voy a hacer es ubicar, voy a medir el ancho de hombro y voy a marcar la mitad. Si yo tengo un ancho de hombro de 10 centímetros, voy a marcar a la mitad 5 centímetros. Después lo que necesito definir es el ancho del bretel que yo voy a querer. ¿Cómo lo hago? Agarro el centímetro o la regla, vamos a suponer un bretel de 3 centímetros, me lo apoyo en el hombro y me fijo si me gusta o no me gusta. Puede ser de 3, de 4, de 5, de 1, la medida que yo vaya a elegir. Lo mismo que yo voy haciendo en la delantera lo voy haciendo en la espalda. Marco la mitad del hombro. Ahora, vamos a suponer que yo hago un bretel de 4 centímetros. De la marca que yo tengo, voy a marcar 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro. De esta manera voy a definir el ancho del bretel. Bien, ahora lo siguiente es, ya tengo ubicar el bretel, la altura del escote. Me apoyo siempre en este punto. Voy a marcar en línea recta imaginaria la altura del escote que yo voy a querer y esa línea la voy a trasladar al centro, de esta manera. Mido en línea recta imaginaria, la medida la traslado al centro. Y ahora lo último que me queda es unir este punto a mano alzada con este punto de acá, que vendría a ser el escote. El escote de la espalda tiene que quedar un poquito más cerrado. Si yo quiero, si no, lo puedo hacer más abajo, no hay ningún problema. Ahora, este punto que yo tengo acá, lo paso a unir directamente con la altura de la sisa. Esta base tiene una altura de sisa justa, o sea, a mí me queda de la axila justa. Si yo la quiero un poquito más abajo, para darle un poquito más de flojedad, puedo bajar 2 centímetros. Con 2 centímetros que bajo, entonces esta línea en vez de llegar ahí, llega un poquitito más abajo. Recuerden que esto es un espejo, entonces lo mismo que marco de este lado, lo paso a marcar de este otro lado, bajo 2 centímetros y lo ubico con esta parte de acá. Ahí estamos. Corta. Bien, chicas, seguimos con remera, escote redondo. En este caso necesitamos saber 3 puntos para poder realizarlo. Necesitamos el largo de la remera, la altura del escote, que yo voy a querer la remera, y el largo de manga. El largo de manga puede ser manga larga, 3/4, manga corta, la medida que le guste a cada una. Lo primero que voy a hacer va a ser ubicar el largo total de la remera. Me apoyo siempre en este punto de acá. Con la regla o el centímetro mido el largo total. Recuerden que me puede quedar más abajo, me puede quedar más arriba. Lo que yo modifico en la delantera, lo modifico después en la espalda. Siempre trabajo sobre la delantera y después lo traslado a la espalda. Lo segundo es el escote. Para poder marcar el escote, si yo esta remera la cortara tal cual como está la base con este escote, a mí me quedaría tipo polera, ¿sí? Recorre, digamos, el contorno de mi cuello real. Yo lo que necesito es abrir el hombro, escotar el hombro. ¿Para qué? Para darle flojedad a la remera y que quede como vemos acá en la foto. Ven que acá en la foto se ve que no está pegada al cuello, sino que está un poquito más abierto.
¿Cuánto voy a abrir? 3 centímetros. Es una medida general, una medida básica, no es ni muy abierta ni muy cerrada. Entonces, lo primero que hago es abro 3 centímetros, me desplazo del hombro 3 centímetros. Bien, ahora paso a marcar el escote. Me ubico siempre en este punto, línea recta, defino cuál es el escote, la altura del escote y lo traslado al centro. Vamos a suponer que yo lo quiero ahí la medida. Ahora lo que hago es uno este punto con este otro punto. En la espalda le hago un escote un poquito más cerrado, si quiero, y si no lo puedo hacer un poquito más abierto, no pasa nada. Bien, ahora seguimos con el largo de la manga. Yo acá tengo la manga. Para definir el largo de la manga me voy a apoyar en este punto de acá y voy a darle el largo de la manga. Vamos a suponer que yo quiero una manga corta, que la manga llegue ahí. ¿Cómo hago para hacer una línea recta? La línea recta que yo tengo de guía es la de abajo, la del puño. Entonces yo voy a medir de acá a la marca, vuelvo a medir lo mismo, y una vez que ya tengo la guía, trazo la línea para que a mí me salga bien derechita. Bien, ahora tenemos el largo total de la prenda, definimos el escote, tenemos el largo de la manga. Lo siguiente que tenemos que hacer es medir la sisa. Recuerden que esto es la sisa de la remera y esto de acá arriba es la copa de manga. Entonces, con el centímetro, esto sí o sí se tiene que hacer con el centímetro, voy a empezar a medir de esta manera alrededor de la sisa. Hago esta sisa más la sisa de la espalda y paso a controlar cuánto tengo de esta manera en la copa de manga. Vamos a suponer que yo de sisa tengo 20 y de copa de manga tengo 18. ¿Qué pasa? Entre una y otra me está faltando de copa de manga 2 centímetros. Entonces quiere decir que yo le voy a agregar 1 centímetro de un lado y 1 centímetro del otro. Siempre se los agrego como si yo acá viera una línea imaginaria. Entonces en línea horizontal le paso a agregar la manga. Después levemente lo que hago es darle una formita para que llegue ahí. Ahí en el caso que yo tenga que agrandar. En el caso que yo tenga que sacar es lo mismo. Hacia adentro y lo logro acomodar. Ahora bien, lo que yo le agregué directamente se lo sumo a la manga de esta manera. ¿Sí? Ahí lo que yo hago es controlar la sisa con respecto a la copa de manga. Ahora, si es manga corta no tengo que controlar más nada. Si yo hago manga larga, el puño que yo tengo acá abajo lo voy a medir. Vamos a suponer que a mí me da 20 centímetros de puño. Voy a agarrar el centímetro y me voy a medir a ver si a mí me gusta la medida de 20 centímetros de puño. Si me parece que está bien, lo dejo así. Si me parece que yo lo quiero un poquito más grande, vamos a suponer que lo quiero 3 centímetros más grande, lo que voy a hacer es dividirlo en dos. Le voy a agregar 1,5 de un lado y 1,5 del otro. Entonces, el punto que yo tengo en la sisa, en la copa de manga, perdón, lo voy a pasar a unir, ahí con el ancho de puño nuevo que yo voy a querer. Si no, directamente lo dejo con la medida que ya tiene. Bien, por último, una vez que yo definí, ustedes van a poder hacer los dos modelos, si quieren, o uno solo. Una vez que se decidieron, tenemos que agregarle el margen de costura. Los márgenes de costura siempre son hacia afuera, ven como la línea verde que yo tengo, siempre son hacia afuera del molde. En este caso yo se los marqué, acá para que los puedan ver. ¿Por qué le doy de margen de costura 0,5? Porque 0,5, o sea, medio centímetro, es lo que a mí me consume la máquina remalladora o también llamada overlock. Por eso le doy ese margen de costura. Si esto yo lo fuera a coser con recta, le tendría que dejar 1,5 centímetros de margen de costura. Pero como es tela de punto, se le deja únicamente 0,5. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. En los centros de la prenda no se deja nada porque acá la tela va doblada. Entonces por eso no se le deja margen de costura. Y abajo le voy a dejar 2,5 de margen de costura porque lo que yo hago es un dobladillo.
al realizar un dobladillo le tengo que dejar más margen de costura. En la manga puedo ver lo mismo, 0,5, y en el puño, que vendría a ser el dobladillo, le voy a dejar 2,5. Esto directamente lo que van a ir haciendo es apoyan el centímetro o la regla y van marcando todo 0,5. Y van haciendo de esta manera liñitas, ¿ven? Así. ¿Por qué? Porque después por esas liñitas van a tener que cortar. O sea que la pueden hacer tan seguida como a ustedes les parezca. Si por ahí no están muy cancheras con la tijera, háganlo más seguiditas las liñitas para que después al momento de cortar no se les vaya a correr la línea. De esta manera ya tendríamos realizado el molde listo para confeccionar.